Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Es un gusto que estemos aquí. Yo creo que esta noche no vienes a escuchar solamente una palabra, un mensaje. Si vienes con fe, vienes para irte con un milagro. Amén. Amén. Así que te voy a pedir que los próximos minutos me prestes toda la atención posible. Hoy vamos a continuar el tema que vimos la semana pasada. Solamente nos dio tiempo a abarcar 3 versículos. Hoy vamos a procurar avanzar más en el texto bíblico. Quizás algunas personitas no vinieron la semana pasada. Por ello, permíteme nuevamente irme al texto bíblico que utilizamos para la enseñanza. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así: en una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la hora de oración. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: Pedro y Juan. A ver, voltea a ver al de junto. Dile: Pedro y Juan iban al templo, pero iban contentos, no de malas, como tulipanes. Allí encontraron un paralítico de nacimiento que lo ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni tengo oro. Dile al de junto: estás igualito que Pedro. No tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Y dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. En esta noche no te voy a pedir un aplauso para la palabra de Dios. En esta noche te voy a pedir un beso a la palabra de Dios. Así que por favor acompáñame levantando tu mano derecha. Levanta tu manita derecha. Vas a hacer un puñito así, mira. Un puñito, y vas a hacer un beso tronado. Lagartijón de esos. Y se lo vas a aventar a la palabra de Dios a la cuenta de 3. Permíteme. Aguas. No me lo vayas a mandar a mí. Si me lo mandas a mí, te lo regreso con beso de lengua, Agárrate, Ando con todo. Mano derecha arriba, puñito, beso tronado a la palabra de Dios. Por ahí sentí un beso aquí, Sentí la morbosidad, Hermano, creo que fue tuyo, Te vi. Es un gusto que Dios nos permita encontrarnos nuevamente a la escucha de la palabra. Quiero que nos pongamos en contexto bíblico. Acabamos de leer Hechos capítulo 3 del 1 al 10, pero tienes que ir un capítulo antes, donde en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto donde estaban los 12 discípulos en tiempo de Pentecostés. La presencia del Espíritu Santo, lenguas de fuego derramándose sobre cada uno de los apóstoles, y empezaron a hablar en lenguas. En ese momento fueron llenos del poder de Dios, llenos de la unción de Dios. Eso nos lo dice el libro de Hechos capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver cómo se comporta una persona que ya tiene la presencia
del Espíritu Santo. Una persona que está lleno del Espíritu Santo, y empieza el texto bíblico diciendo que Pedro y Juan iban al templo. Una señal indudable, una señal indubitable de que una persona tiene la presencia del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, es porque se conecta con el templo y busca la oración. Toda persona que es llena, que es guiada por el Espíritu Santo, va a buscar el templo, va a buscar conectarse a la iglesia. Si tú eres una persona que dice: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, Espíritu Santo, úngeme, pero no quieres ir al templo, no te quieres conectar con la iglesia, ya no está haciendo sentido, porque el Espíritu Santo te lleva al templo, a la iglesia, a la oración, a la presencia de Dios. Y quiero aclararte esto porque tú tienes una comadre, una amiga, una sonsacadora que te va a decir: oye, te veo mal, te veo enferma, te veo triste, mira, vamos a que te hagan una limpia. Yo conozco una persona que tiene el don de sanación. Y tú a veces andas escuchando a cada gente que dice: sí, cierto, voy a ir. Y entonces te dicen: es que esa persona no es mala porque tiene una virgen, porque tiene una cruz. Sí, pero esa persona no se conecta al templo, no va al templo, no tiene vida sacramental. Entonces podrá tener cualquier cosa menos Espíritu Santo. Porque la persona que tiene Espíritu Santo va ¿a dónde? Al templo. Amén. Y mira, a mí me encanta porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción, llenos del poder de Dios, y no dijeron: ya estamos llenos, nos quedamos en el aposento alto, ya no hay que salir. Ellos, llenos del poder de Dios, salen del templo, salen de la casa y empiezan a caminar por las calles de Jerusalén. Empiezan a caminar por esas calles empolvadas, se empiezan a rodear de la multitud, de las personas, empiezan a ver al comerciante, al empresario, al escribano, al ignorante, al santo, al pecador, a los feos, a los guapos. Se empieza a meter con todo mundo. Pedro y Juan se empieza a meter entre la multitud, entre el pueblo. Mira, Pedro y Juan representan la unción de Dios, el poder de Dios. Y entonces no se quedan en el aposento alto, descienden para rodearse de la multitud. Te lo digo de otra manera: salen del aposento, se bajan, se hacen humildes y se mueven entre la multitud, se hacen accesibles. Di conmigo: accesibles. Llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. No eran sangrones, no eran chocosos, eran accesibles. Tan accesible que el paralítico los pudo tener al alcance de pedirles una limosna, una moneda. Convivían con el pueblo, se acercaban al necesitado, al dolido, al que sufría. Eran humildes. ¿Sabes cuál es un mal que he visto? Y aquí en confianza, porque yo sé que ustedes no son chismosos y no andan contando nada. Aquí en confianza, un mal que he visto es que hay personas que empiezan a aprender de Dios, a crecer en Dios, a crecer en palabra, empiezan a desarrollar esos dones, esos carismas, y en lugar de volverse humildes, se les sube. Yo ya soy lectora de la parroquia. 2 metros de distancia, por favor. Yo ya soy ministro, entonces por favor, hábleme de usted. Yo ya oro bonito, por favor, diríjanse de diferente manera. He visto tristemente gente que Dios les da el don de la evangelización, de la predicación, y ahora sí, por favor, como artista, trátenme. Por favor, no se me acerquen. ¿Quieres una cita conmigo? No puedo, tengo agenda llena.
Y entonces ya, en lugar de volverse humildes, se les sube. En lugar de volverse humildes, se les sube. ¿Conoces gente que se les sube? Gente que con tantito ya pierden el piso. Gente que Dios los empieza a bendecir. Les empieza a ir en las finanzas bien, el negocio empieza a crecer. Se les empiezan a dar las cosas y en lugar de seguir humildes, ya los de la colonia dicen, yo ya no me junto con la chusma. Yo creo que nací en París y la cigüeña se equivocó y me trajo aquí. Pero yo no soy de aquí. Entonces ya mira, son sangrones. Primera frase que te regalo esta tarde. Entre más ungido, más bendecido, más humilde. Ungido, bendecido, pero buena onda. Bendecido, pero humilde. Voltea a ver al de junto y dile, cuidadito y se te sube. Porque te bajo a patadas. Si Jesús estando en el cielo bajó a la tierra, el Todopoderoso se hizo hombre, se hizo humilde. Si Pedro, que era la cabeza, que era el que tenía las llaves del reino de los cielos, se hacía humilde, se bajaba, convivía con la multitud, cuidadito y a ti se te sube. Ungido, usado por Dios, pero humilde. Ungido, pero accesible. Amén. Amén. Y entonces, fíjate que cuando va pasando de manera accesible Pedro y Juan, el paralítico está tirado ahí en el suelo y los ve venir. Y cuando los ve venir les dice, una limosna por el amor de Dios, una limosna. Pero vio que venía pasando más gente, entonces dijo, va a haber buena moneda. Entonces les pidió a Pedro y a Juan y al mismo tiempo les siguió pidiendo a las personas que pasaban, que no se me vayan las monedas. Pedro y Juan, una limosnita, una caridad por el amor de Dios, una limosnita, una ayuda. Entonces les pidió a ellos, pero les seguía pidiendo a los demás. Tanto que Pedro y Juan le dicen a él, míranos. ¿Por qué? Porque no los estaban mirando. Estaba pidiendo aquí, acá y a Pedro. Aquí, acá y a Pedro. Ojo, Pedro y Juan representan la presencia de Dios. Les está pidiendo a Pedro y están pidiendo en otro lado. Pide a Pedro y pide en otro. Le pide a Dios y pide en otros lados. Muchas veces somos como el paralítico. Venimos y le pedimos a Dios, pero andamos pidiendo por otros lados. Señor, sáname de mis enfermedades, de mis dolencias, de mi malestar. Y te encuentras con una persona que te dice, ves a que te hagan una limpia, ves a que te curen. Y tú dices, sí, cierto, ¿va? Lo que no abunda no hace daño. Y ahí vas. Ya le pedí a Diosito, pero pues también pido por otro lado. Y entonces pides aquí, pides acá y pides allá. Señor, bendíceme con mis finanzas, que me vaya bien, ayúdame, Señor. Y vas a buscar al compadre que anda en negocios chuecos y le dices, compadre, a ver si me puedes conectar, yo quiero chambear contigo. Pides acá y pides en otros lados. Mira, tienes que entender algo muy importante. Cuando el paralítico le pide a Pedro y a Juan, de Pedro y Juan podían recibir un milagro. De las demás personas solamente podía recibir limosnas. Cuando tú vienes delante del Señor y esperas en el Señor te puede dar milagros. Pero si tú le pides a Él y andas pidiendo por otros lados, en otros lados vas a poder quizás recibir limosnas. Hay gente que le pide a Dios que lo sane, y también le pide a la mal llamada Santa Muerte. Mira, la muerte no puede dar lo que no tiene. Te va a dar limosnas de sanidad,
limosnas de bienestar, centavos donde te vas a sentir por un momento bien, pero después te vas a sentir mal, porque el único que te puede sanar y tiene el poder para hacerlo es Dios. Cuando el paralítico estaba disperso, desenfocado, pidiendo a otras personas y no enfocado en Pedro, se perdía de su milagro. Hay muchos que no han recibido milagros que Dios tiene para ellos porque no se han enfocado en Dios. Piden aquí y piden aquí. Cuando te enfoques en Dios, cuando esperes en Dios, cuando tengas tu confianza en Dios, entonces recibirás lo que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a tener ojos de cisne. Los cisnes son unos animalitos cuya pareja escogen, ven a una pareja, a un cisne, y el cisne dice, con esta para toda la vida. Ya no tienen ojos para otro cisne. Hacen parejas de por vida. Pero los gallos, los ojos de gallo, ¿sabes cómo son? Gallina que se le atraviesa. Gallina que quieren andar pisando. Yo te pregunto, ¿qué tipo de ojos tienes? ¿De cisne o de gallo? ¿Qué tipo de ojos tienes para con el Señor? ¿Ojos de cisne u ojos de gallo? Que tu foco, tu enfoque, tu confianza sea en el Señor. Una oración preciosa que puedes hacer es, Señor, hazme o dame unos ojos de cisne. Una oración preciosa que puedes hacer para tu esposo, Señor, que mi esposo, que mi marido, que mi pareja tenga ojos, ¿de qué? De cisne. Anótale, ¿de qué? De cisne, no de pato. Porque si le pides ojos de pato, ¿se vuelve? Pato. No, ¿ojos de qué? De cisne. Amén. Amén. Deja de estar pidiendo en otros lados. Deja de estar creyendo que si le pides a Dios y pides a otras deidades, Dios te va a dar en el momento en que le pides a Dios, pero buscas por otro lado, la providencia de Dios se retira. Pero cuando te enfocas en Dios, cuando esperas en Dios, cuando le pides a Dios y dejas de pedir a los demás, Dios suelta sus milagros. Amén. Amén. Mira, hay algo muy importante. Observa al paralítico. Él estaba tirado y cuando ve a Pedro y a Juan, estira la mano para pedir limosna, para pedir unas monedas. Sin embargo, Dios para ese hombre quería milagros. Va de nuevo. Este hombre espera monedas, pero Dios le quería dar milagros. Pero cuando Pedro y Juan ven a este hombre, no le dan monedas. Lo que pide, ¿lo recibió o no lo recibió? Él pidió monedas, ¿la recibió o no la recibió? No. Ojo, son los momentos de tu vida que cuando vienes delante de Dios le pides y Dios no te da. Igualito que el paralítico. Señor, dame. Y Dios no te da lo que tú le pides. Él pidió limosnas, pidió monedas. ¿Se las dieron? No. ¿Qué haces cuando le pides a Dios y Dios no te da? ¿Cuál es la actitud que muchas veces adoptas? A veces, muy en el fondo de tu corazón, te enojas con el Señor. Te resientes con el Señor. Porque le pediste ese trabajo, le pediste esa oportunidad y Dios no te da. Pero hoy estás entendiendo que cuando Dios no le dio a este hombre monedas es porque le quería dar un milagro. Cuando Dios no te da,
es porque le estás pidiendo monedas. Y Dios te quiere dar milagros. El no de Dios no es que Dios no te ame, pero tú lo has malinterpretado muchas veces. Como Dios no me da, como Dios no me ayuda, Dios tiene sus favoritos y yo no soy uno de ellos. ¡Ey! No te da porque le estás pidiendo muy poco. Le tienes que pedir más. Le estás pidiendo morralla. Pero Dios te quiere dar milagros. ¿Cuántas mujeres que están solteras, que no tienen parejas, a veces desesperadas? Señor, ya mándame algo, lo que sea. Aunque esté panzón y pelón, lo agarro. Mujeres, digan conmigo limosnas. Limosnas. No, tú no tienes que pedir abajo, tú tienes que pedir arriba. Señor, mándame un buen hombre pensionado de Pemex. Uno que sea trabajador, que sea proveedor, que sea cariñoso, que vista de negro, guapo y predique la palabra. Cosas buenas, chingao. Dios muchas veces no te ha dado porque le has pedido morralla, limosna. Es por eso que hoy estás entendiendo que le pediste algo y las puertas no se abrieron. Las cosas no se dieron, las relaciones no fructificaron porque le estabas tirando muy abajo. Hay ocasiones cuando le has dicho al Señor, Señor, que a mi hijo le vaya bien, que le vaya bien en la escuela, en el trabajo. Mira, eso lo piden hasta las personas que no conocen a Jesús. Tú tienes que pedir más alto, Señor, que a mis hijos les vaya bien en la escuela, que el día de mañana encuentren un trabajo, pero también te pido que mi hijo esté atado a tu reino, a tu amor, que la vida de mi hijo sea rendida a tus pies, que mi hijo viva para adorarte, para glorificarte, para servirte en tu reino, que lo levantes como un siervo tuyo, que lo utilices para cambiar multitudes, para sanar enfermos, liberar cautivos. Allá no estás pidiendo morralla, allá estás pidiendo milagros. Pero no, que le vaya bien, que encuentre trabajo. Estás pidiendo morralla. Ay, Señor, que mi esposo cambie, que ya no sea enojón, que me quiera. Morralla. Pura morralla, pura limosna, oraciones limosneras. ¿Cuándo le has dicho, Señor, que mi esposo caiga rendido a tus pies? Que te ame con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, que el propósito por el cual lo creaste lo cumpla en su vida y te dé gloria, que lo utilices para hacer cosas grandes en tu reino. Allá estás pidiendo cosas grandes. En otras palabras, cuando tú le pides a Dios y Dios no te da, te está diciendo, pídeme más. Señor, dame trabajo. ¿Por qué no le pides la empresa? ¿Por qué te conformas con ser empleado si Él te quiere dar el negocio? Pero haces oraciones limosneras. Señor, un terrenito. ¿Y por qué nada más un terrenito? ¿Por qué no le pides la casa? ¿O a Dios le falta dinero? No. Voltea y regaña al de junto y dile, deja de ser limosnero. ¿Cuánto le vamos a pedir a Dios? Más, mucho, todo. Amén. Amén. Mira, quiero que entiendas la anatomía de un milagro de Dios. El paralítico le pide a Pedro unas monedas y Pedro se le queda mirando y le dice, míranos, míranos. Antes de darle un milagro, Pedro le da una instrucción. Míranos. La anatomía de un milagro siempre está precedida o constituida por medio y a través de una instrucción. Siempre que se suelta una instrucción es porque Dios quiere desatar un milagro. Pedro le dice al paralítico, míranos. Si el paralítico no los miraba,
no seguía la instrucción, Pedro no le podía dar un milagro. Todo milagro está precedido por una instrucción. Levante la mano a aquel que le gustaría recibir milagros de parte del cielo. A todos, ¿verdad? Ok, baja tu mano. Ahora, con toda honestidad, con toda sinceridad, levante la mano a toda persona que le guste recibir instrucción. Ya más poquitos, ¿verdad? Milagros, todos. Instrucción, ya pocos. Pero si tú sigues la instrucción, Dios suelta milagros. Pero yo no sé en qué momento Satanás te engañó que seguir la instrucción, seguir la palabra, cuesta mucho. Yo te pregunto, ¿qué era más difícil para el paralítico? Llevar una vida de mendigo, tirado en el suelo, a sol y agua, que la gente lo malviera, lo viera así de fuchila, guácala. Que a veces tuviera que arrastrarse para ir a hacer sus necesidades y regresar. Que estuviera con el polvo de Jerusalén, sudado. ¿O era más fácil seguir la instrucción y mirar a Pedro? ¿Qué era más fácil? ¿Obedecer o seguir igual? Obedecer. Es más fácil obedecer. Pero Satanás te ha hecho creer que obedecer es muy difícil, cuando lo difícil es seguir igual y que tu vida no cambie. Es más fácil seguir la instrucción. Porque si tú sigues la instrucción, Dios suelta milagros. Pero a nosotros no nos gusta seguir instrucción. Somos recios a la instrucción. La hermanita que está enferma porque ya se le subió el colesterol, la glucosa, ya la presión, ya se le tiembla un ojo, va con el doctor. El doctor agarra los estudios, los análisis y le dice: señora, mire, le voy a recetar esto, esto y esto. Y esos dolores, esas molestias que usted tiene en las rodillas y en la cintura, le voy a recetar que todos los días tiene usted que hacer mínimo 30 minutos de ejercicio. Se tiene usted que mover, señora. Y la señora viendo al doctor y por dentro, anótele, ahí me va a esperar. Y el doctor, ¿y esto lo va usted a hacer? ¿Y qué dicen las mujeres? Sí. ¿Y por dentro? No. Le receta, agarra la receta y dice: yo hacer ejercicios, ya estoy viejita. Pero eso sí, sentada en el sillón de su sala con su rosario exorcizado: Señor, sáname, Señor, quítame mis dolencias, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le está diciendo: muévete, camina, estírate. Y ella dice: no, porque no le gusta seguir instrucción. Si no sigue la instrucción, Dios no la sana. Y ahí va a seguir con sus dolores, con sus achaques, porque no le gusta obedecer. Tan sencillo que si sigues la instrucción, Dios suelta milagros. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios dijo: traigan los diezmos a mi casa para que haya pan en abundancia. Y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti mi bendición para que te sobre y te abunde. Está dando la instrucción que si tú diezmas a Dios, Él te promete bendecirte de tal manera que te va a sobrar y abundar. Pero cuidadito, y a ti te hablan del diezmo, parece que te echan chile en los ojos. En los ojos. La iglesia quiere mi dinero, el sacerdote quiere mi dinero. Eso es puro dinero. ¿La instrucción la está dando el sacerdote o la está dando Dios? Dios.
Pero Satanás te hace creer que eso del diezmo te va a perjudicar. Y entonces cuando Dios te da 10 monedas, Dios te bendice con 10 moneditas, tú agarras las 10 monedas y dices, uy, darle una moneda a Dios. No. Eso del diezmo, no, mejor me la quedo. Y en lugar de devolverle a Dios lo que es de Dios, te lo quedas. Pero si Dios te bendice con 10 monedas y tú dices, mira, yo ni tenía 5, ni tenía 6, y por la misericordia de mi Padre bendito me dio 10, yo tengo que seguir la instrucción. Voy a tomar una y una se la doy a Dios. Y como sigo la instrucción, y Dios no es hombre para que mienta, y Él tiene que cumplir su palabra, tiene que abrir las ventanas de los cielos, tiene que derramar su bendición sobre mí para que me sobre y abunde. Y como yo cumplo, Él cumple, y ahora ya no me va a dar 10, me va a dar 20. Y de esas 20 agarro 2 monedas y se las doy a Dios. Y como estoy siguiendo la instrucción, después no me va a dar 20, me va a dar 40. Eso es difícil, ¿no? ¿Sabes por qué mucha gente no diezma? Porque lleva en sus finanzas un desorden de tal manera que no saben ni cuánto es el 10% de su ganancia. Son desordenados. ¿Sabes por qué no diezman? Porque ponen en lugar a muchas cosas, pero no en primer lugar a Dios. ¿Sabes por qué no diezman? Porque ponen su confianza en el dinero y no en la promesa de Dios. Pero tan fácil que es seguir la instrucción para que Dios te bendiga económicamente. Pero cuando te caen 10, cuando te caen las 10 monedas, viene Satanás y trabaja en tu mente y te hace creer que vivir con 9 es difícil, es imposible, y te dice, quédate con la 10ª, no la entregues. Y entonces tú terminas creyéndole al diablo y te quedas con lo que es de Dios. ¿Y sabes qué es lo difícil? Que después ya no vas a tener las 10. Vas a tener 1 o 2. Y ahora vas a tener que andar como el mendigo, el paralítico, limosneando. Porque no seguiste la instrucción. Yo te pregunto, ¿cuál es esa instrucción que Dios te está dando en este momento de tu vida y no estás siguiendo? ¿Cuál es? Tal vez a alguna persona Dios le está instruyendo que vayas y te reconcilies con esa hermana que llevas años que no te hablas. Hermano Víctor, pero yo no tuve la culpa. Dios te está diciendo que busques la reconciliación, hayas o no hayas tenido la culpa. Y no estás siguiendo la instrucción. Tal vez a alguien Dios ya le está dando la instrucción de que es el momento en que te pongas a servirle. Tal vez a alguien ya le está dando la instrucción de decir, hey, ya muchos años viviendo en unión libre, ya estuvo, ahora es tiempo de que te cases. Y tú dices, ay no, yo quiero encontrar el amor de mi vida todavía. Eres necio y no sigues la instrucción. Si quieres milagros, sigue la instrucción. Porque cuando tú te sujetes a la instrucción, se sueltan los milagros. Cuando el ciego se enfocó en mirar a Pedro, venía lo interesante, venía un milagro. Pedro le dice, míranos. Y el paralítico miró a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro mira al paralítico y le dice, no tengo plata ni tengo oro. Aquí permíteme hacer un paréntesis para entrar en la dicotomía de la vida. Esto es interesante porque Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificaría la iglesia, Pedro, el que tenía el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, Pedro, el que estaba lleno de Dios, ungido de Dios, con el poder de Dios, paradójicamente tenía los bolsillos vacíos. Nuestro Señor Jesús había muerto en la cruz, había resucitado, sube a la diestra del Padre. Pedro tiene que iniciar con la obra, con la iglesia, pero tiene los bolsillos vacíos. Empezó
de cero. No tenía plata ni tenía oro. Uy, uy, uy. ¿No se supone que a los que le sirven al Señor, el Señor los bendice? ¿No se supone que a los que entregan su vida al Señor, el Señor les multiplica? Y ahora Pedro, que lo dejó todo por el Señor, está con los bolsillos vacíos. Mira, yo sé lo que es predicar con los bolsillos vacíos. Mira, cuando yo empecé en las cosas de Dios, yo empecé, y aquí en confianza, a mí económicamente no me iba nada bien. Cuando yo empecé a servirle al Señor, yo era feliz si tú me ponías a predicar de sanidad. No, hombre, ponme a predicar de liberación, del amor de Dios, del perdón de Dios, de reconciliación, del querigma. No, hombre, mira, yo como pez en el agua, pero en el caminar del servicio a Dios llega un momento donde el Señor en mi corazón me empieza a decir, empieza a predicar que quiero a mi pueblo bendecido, no solamente espiritualmente, sino también económica y materialmente. Que quiero un pueblo que no esté endeudado, un pueblo que le vaya bien económicamente, que sea cabeza y no sea cola. Y yo en mi corazón, yo le decía en oración al Señor, Señor, no me pongas a predicar eso. ¿Por qué? Porque era una etapa de mi vida donde yo tapaba un hoyo y destapaba otro. Tapaba un hoyo y destapaba dos. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo me pones a predicar eso? No, eso no. Eran los mensajes difíciles por dos razones. Uno, porque a la gente, en verdad, que le hables de finanzas, es incómodo. No son los mensajes por los cuales la gente dice, amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. No. Está muy escéptica, muy resiliente. Entonces yo decía, esos mensajes, Señor, no. Y dos, porque yo me sentía incongruente. ¿Cómo voy a predicar de abundancia y prosperidad, Señor, si yo voy al día? En aquellos años yo recuerdo que tenía yo una motito vieja la motito, todo le sonaba. Era con la cual yo me meneaba. Y yo recuerdo que me tocaba predicar en un salón y yo llegaba con mi motito toda destartalada y la paraba en la esquina para que la gente no me viera. Sí, menso no era yo. Y no combinaba esa moto porque predicador guapo en moto fea no combina. No combina. Pero yo la paraba en la esquina porque para mí era un choque espiritual, un conflicto espiritual en mí de decir, predicar de esto. Yo llegaba y predicaba de la provisión de Dios, de la abundancia de Dios, del favor de Dios, pero yo iba al día. Y entonces yo paraba mi motito en la esquina y la gente que venía a la comunidad en aquellos años era gente que llegaba en coches del año. Recuerdo que una hermanita traía un santo camionetón de narco, que yo dije, su hermanita, lástima que soy casado. Cierto, gorda, chiste. No, miedo, precaución. Yo decía, santo camionetón. Y terminábamos la asamblea, la prédica, y yo despedía a las personas. Me paraba en la puerta del salón y que Dios los bendiga, nos vemos para la próxima semana, no falten. Un gusto saludarles, me saluda a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y yo esperaba que todos se fueran para ir a la esquina y subirme a mi motito. Y ahí iba, y me alcanzaba la del camionetón. Hija. Nos vemos la próxima semana, hermano Víctor, que Dios lo bendiga. Yo sé lo que es predicar cuando vas al día, cuando tienes los bolsillos rotos, los bolsillos vacíos. Pedro y Juan no tenían oro ni tenían plata, pero de lo que tenían iban a dar. Puede haber momentos de tu vida donde económicamente te va mal, pero esa no es una justificante para que no des lo que sí tienes. Y tal vez lo que tienes es palabra, es testimonio, es experiencia de vida. Hermano Víctor, pero yo no sé mucha palabra. Cuando tú das de lo poco,
lo poco le sirve a Dios para que haga milagros. Pero muchos, como no tengo tanta experiencia, como no tengo tanta facilidad de palabra, como no tengo tanto tiempo, de eso poco que tienes, dalo al Señor. Dios hace maravillas con poco. Y no porque tengas los bolsillos vacíos, dejes de servirle a Dios. Pedro y Juan no tenían oro ni tenían plata, lo habían dejado todo. Pero el Señor dijo: todo aquel que deje casa y terrenos por mí recibirá 100 veces más en esta vida y además la vida eterna. El texto bíblico que estamos analizando es Hechos capítulo 3. Sin embargo, en Hechos capítulo 4, dice la palabra de Dios que los primeros cristianos, las primeras personas convertidas al Señor, vendían terrenos, vendían propiedades, y todo lo que vendían, venían y se lo daban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Imagínate, llegaba una persona, vendía un rancho, vendía una hacienda. Pedro, estos millones que me dieron de la hacienda, los pongo para la obra de Dios. Vendí 5 parcelas, Pedro, para el reino de Dios. Se cumplió la palabra en la vida de Pedro, que lo dejó todo. Recibió 100 veces más. De no tener en Hechos 3, en Hechos 4, Pedro llegó a tener. Por eso te dije anteriormente, si tú eres capaz de servirle al Señor siendo pobre, Dios te va a bendecir en abundancia. Pero si no sirves a Dios en la pobreza, tampoco lo vas a servir en la riqueza, porque la riqueza te va a entretener. Dios te prueba si le sirves cuando no tienes. Llega el momento donde tú le has servido a Dios con los bolsillos vacíos, teniendo poco, pero se tiene que cumplir la palabra que en esta vida vas a recibir 100 veces más. El que lo crea diga amén. 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 Y mira, quiero que entiendas que en esta tarde, más que recibir una enseñanza, veniste a recibir una palabra, porque el texto bíblico dice que cuando Pedro se encontró con el paralítico, le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y de inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Y el paralítico comenzó a caminar y a saltar. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se tiene que ir de I por el poder de las llagas de Cristo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, esas dolencias, malestares, sufrimientos, ataques, achaques se van por el poder de las llagas de Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que Él se levantó y empezó ¿a qué? A caminar. Te voy a poner el siguiente ejercicio, por favor, levántate. Nos levantamos, dice la palabra de Dios, y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí. Dice la palabra de Dios que el paralítico se levantó y empezó ¿a qué? A caminar. Por favor, acompáñame cerrando tus ojos. Y yo no sé esta tarde en qué tienes que caminar. En fe, en qué tienes que caminar y en qué te tienes que mover. Cierra, por favor, por un momento tus ojos. El paralítico se levantó y esta tarde te tienes que levantar en fe en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu batalla, yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu ataque, yo no sé cuál sea tu opresión, tu tristeza, tu desesperación, tu ansiedad. Yo no sé cuál sea tu situación económica, tu tristeza, tu dolor, pero en fe en esta tarde te tienes que levantar y empezar a caminar en el poder, en la misericordia de Dios, en la sanidad de Dios, en la liberación de Dios, en la unción del Espíritu Santo. En este momento yo te voy a invitar a que así con tus ojos cerrados empieces a mover tus pies. Por favor, mueve por un momento tus pies y empieza a caminar en tu milagro. ¿Qué le quieres pedir en esta tarde a Dios?
¿Qué le quieres pedir? Que se rompa todo ataque demoníaco, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, maldición, que se cancele, que se destruya, que pierda poder, que pierda autoridad, que pierda soberanía sobre tu vida y seas libre en el nombre de Jesús. Que esos pensamientos de muerte, de fracaso, de derrota se cancelen, se destruyan, se vayan de tu vida de una vez por todas. En el nombre de Jesús, que se rompan cadenas de adicción, que se rompan vicios, ataduras, alcoholismo, drogadicción, pornografía, promiscuidad, quede anulada, quede cancelada, destruida, que se vaya de tu vida de una vez por todas en el nombre de Jesús. ¿Cuál es esa situación? Que en el nombre de Jesús empieces a mover tus pies en tu bendición, en el favor de Dios, en la prosperidad de Dios. Que en la medida en que meneas tus pies y caminas en fe, puertas se abren, oportunidades se abren, se te abren los ojos, empiezas a reconocer lo que hasta el día de hoy no reconocías, empiezas a tomar oportunidades, tus tobillos espirituales, tu coraje, tu fe, tu sabiduría empieza a crecer y empiezas a avanzar y milagros se empiezan a desatar en tu vida. Por favor, menea por un momento tus pies en fe. Por un instante, camina en tu milagro. Le vas a creer a Dios, le vas a creer a la palabra. Empieza a caminar, empieza a caminar. Ahí, camino en mi sanidad. Camino en mi sanidad, camino en mi liberación, camino en mi restauración. Camino en mi liberación. Camino en la bendición de Dios. Camina, mueve por un momento, por unos minutos tus pies. Muévete por fe. Que en la medida en que te mueves, en la medida en que te sacudes, mueve tus pies por un momento. Dile: Señor, bendíceme. Eso que hiciste con el paralítico, hazlo conmigo en esta tarde. Libera a tu pueblo, Señor. Mira la fe de tus hijos. Mueve tus pies. Camina en tu sanidad. Camina en tu restauración familiar. Camina en la bendición de ver a tus hijos levantados, bendecidos. Se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Se va el miedo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pobreza es atado, es amordazado. Todo ladrón queda atado en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Mira la fe de ellos. No abras tus ojos, no abras tus ojos. Abre la fe al Señor. No abras tus ojos, abre la fe al Señor. La Biblia dice que el paralítico saltó. Con tus ojos cerrados, salta tu milagro, salta el amor de Dios, salta la misericordia de Dios, salta el poder del Espíritu Santo. Se va eso que te atormentaba en el nombre de Jesús. Al que se mueve en fe, el Señor lo bendice.
Dale 30 minutos, 30 segundos de aplauso al Señor. 30 segundos, apláudele, apláudele, apláudele. Fuerte, fuerte al que te bendice, al que te libera. Gloria a Dios. Viva Cristo Rey. Viva el Espíritu Santo. El texto bíblico dice que de inmediato, ábreme tus ojos por un momento. El texto bíblico dice que de inmediato, de manera instantánea, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, yo creo que por tu misericordia y amor tienes milagros instantáneos para mi vida. Yo lo recibo en fe y te doy gloria por lo que estás haciendo en mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Gracias, Señor. Señor Jesús, desata milagros instantáneos sobre tus hijos. Sorpréndelos, déjalos sin palabras. Toma asiento, por favor, toma asiento. Pedro se agachó y levantó al paralítico con su mano derecha. Pedro arrebató al paralítico de esa parálisis. Estás entrando en una temporada donde tú vas a arrebatar a tu familia para Dios. Vas a arrebatar a tu matrimonio para Dios. Vas a arrebatar a tus hijos para Dios. Llega el momento donde lo que te iba a llevar mucho tiempo, ahora lo vas a lograr de manera instantánea. Para que él pudiera caminar, para que esos tobillos se le pudieran fortalecer, necesitaba humanamente recibir terapia, pero él lo logró de manera instantánea. De manera instantánea vas a lograr cosas que te costaba años, lo vas a conseguir de manera pronta, de manera instantánea. Amén. Amén. Déjame predicar para ir terminando sobre las personas que han recibido milagros. A mí me encanta el texto bíblico porque Pedro tomó al paralítico y ¿qué le hizo? Lo levantó. Y una vez que lo levantó, lo soltó. Una vez que lo levantó, lo soltó. Tanto que el paralítico empezó ¿a qué? A caminar. ¿Empezó a qué? A caminar. A caminar. Ojo, hay muchos a quienes el Señor los ha levantado, pero al que has levantado, lo tienes que aprender ¿a qué? A soltar. No hay nada más triste que aquel que le han sanado los pies y los tobillos, pero que sigue atado. Que no lo quiere soltar, ni el paralítico tampoco se quiere soltar. Hermana, hermano, aquel que ya levantaste, aquel que ya ayudaste, cuando estaba abajo y se logró levantar, lo tienes que aprender ¿a qué? A soltar. Aprende a soltar. Mira, hay mamás que las visita el hijo y el hijo le dice: mamá, es que me quedé sin trabajo. Y es que no tengo para llevarle a la mujer y a los hijos. Es que me corrieron. Y mamá gallina, ¿conoces mamás gallinas? Ay, ay, ay. Mamá gallina, ay, mijito, pobrecito, mi bebesaurio. Y entonces mamá gallina ve lo que hace, menea cielo, mar y tierra
Y ahí anda consiguiendo, se pone a vender esto, se pone a vender aquello, hace rifas, tandas, mira, hace de todo. Y llega mamá gallina con el hijo y le dice: mijo, toma para que te ayudes, que no se entere tu hermana. Y el hijo agarra y lo guarda. Pasa el tiempo, el hijo ya encuentra trabajo. ¿Y qué crees que sigue haciendo mamá gallina? Le sigue dando dinero. Y el otro, mira, conchudote. Mamá gallina, ya lo levantaste. Ya se paró. Ya está bien. Ahora tienes que aprender ¿a qué? A soltarlo. Va a llegar el hijo y te va a decir: mamá, no tienes. Mamá, ¿me ayudas? Mamá, ¿me cooperas? ¿Qué tienes que decir? No. Tienes que soltar. Ya no es tu responsabilidad. Porque si el paralítico no se menea, se entume. Hay hijos que no avanzan porque tú los alcahueteas, porque tú les resuelves, porque la que anda corriendo eres tú. Y los tienes que soltar. Ya le diste carrera al hijo. Mira, con sudor de tu frente le pagaste la universidad. Y el hijo dice: ay mamá, es que ahora quiero estudiar una maestría, una especialidad y el doctorado. ¿Y qué haces? Ay, mi hijito, pobrecito, como no encuentra trabajo, pues sí, que estudie la especialidad, la maestría y el doctorado, yo se lo pago. Para seguirla teniendo en casa, seguirlo teniendo en casa. ¿Sabes qué estás haciendo? No lo estás soltando. Mi hijita, ya terminaste la universidad, pues a ver cómo le haces. Ella tiene que transcurrir el camino del fracaso, del dolor, del sufrimiento para que llegue a la senda del éxito. Pero si tú le quieres solucionar todo, nunca va a crecer. Hay papás que no quieren soltar. Ay, ¿para qué va a ir a trabajar si va a ganar poquito? Mejor que se quede aquí en la casa, que gane poquito, que le sufra. Porque cuando sale va a conocer a personas, circunstancias, otras oportunidades y se le van a abrir puertas que nunca se le van a abrir si no la sueltas y la tienes encerrada. Está bien que le echaste la mano cuando estaba abajo. Está bien que levantaste al paralítico, pero ahora la tienes que soltar. Mira, tú tienes esa comadre. Esa comadre que cuando está pasando por un problema, ¿a quién busca? Te busca a ti para que la escuches, para que la aconsejes, para que la termines ayudando. ¿Y cambia esa comadre? Te pregunto, ¿cambia? No. Porque no la has aprendido a soltar. Porque le estás solucionando. Porque tú le resuelves. No, suelta. Mira, hubo etapas de la vida de la pareja donde el hombre le empezó a ir mal. Y llegó con la mujer y dice: es que no me está yendo tan bien. Échame la mano. Sí, mi capibara, yo trabajo también. Yo te ayudo. Y mira, la mujer se pone a trabajar. Bendito sea Dios, el hombre se vuelve a nivelar, se vuelve a levantar, ya le está yendo bien. Pero ¿sabes qué hace? Se sigue agarrando de la mujer. Tú pones, tú pagas, tú cooperas. Y la mujer ahí poniendo, ahí resolviendo, ahí dando dinero. La mujer no aprende ¿a qué? A soltar. De aquí en adelante le vas a decir al hombre: no tengo. Paga tú. Hombres, a ver, digan amén. Tienes que aprender a soltarlo para que se haga responsable. Yo te pregunto, ¿a quién le estás solucionando muchas cosas que ya tienes que aprender a soltar? ¿O tienes una hermana que siempre te busca para que la ayudes?
y ya te agarró de su puerquita. Porque te sientes mal si la sueltas. ¿A poco Pedro se sintió mal soltándolo? No. Si amas a las personas, las tienes que aprender a soltar. Quizás tú le diste trabajo a personas en tu tienda, tu negocito, tu puesto, tu empresa, y en un momento le dijiste, compadre, yo te doy trabajo para que te ayudes. Pero ya el compadre ya puede caminar, ya puede abrirse camino, ya puede hacer lo suyo. Lo mejor que puedes hacer con ese compadre es llegar y decirle, ¿sabes qué, compadre? Ahora sí tienes que buscar trabajo. Que Dios te bendiga, te va a ir bien y aprendes, ¿qué? A soltar. Hay personas que te han buscado para la oración, para que les enseñes, ya han crecido, en su momento venían con el corazón roto, el alma destrozada, con muchas dudas, ya los alimentaste con la palabra, con la oración, ya crecieron, ahora tienes que aprender ¿a qué? A soltar. Y si las personas te sueltan, no es porque no te quieran, es porque te aman tanto que confían en ti que puedes avanzar. Suelta al paralítico, porque ya puede caminar. Ahora a mí me encanta este hombre, porque una vez que se levantó, ¿se quedó en el mismo lugar? No. Recibió un milagro y se movió. Recibió un milagro e hizo lo que hasta ese momento no había hecho: caminar. Salir de su zona de confort, hacer algo diferente. Lo más triste es que Dios ha bendecido a personas con milagros, los ha levantado y siguen en el mismo lugar. No avanzan, no se exigen más, no salen de su zona de confort. Te convertiste al Señor hace 5 años y tienes siguiendo el mismo carácter feo de hace 5 años. Tócale al de junto, dile, ahí te hablan. 5 años de convertido y el mismo mal genio de hace 5 años. Estás en el mismo lugar. Paralítico que Dios ha bendecido y que no se mueve. Que no hace algo diferente. Que sigue estancado. Dios te sacó de ese vicio desde hace 3 años y sigues con la misma economía de hace 3 años. Sigues estancada. No te estás moviendo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que si no te mueves, empañas el milagro de Dios. Que si no te mueves, te oxidas espiritualmente. Tú tienes que salir de tu zona de confort. Tú tienes que atreverte a hacer lo que no has hecho. Tú tienes que atreverte a avanzar. ¿Cuántos servicios estancados? ¿Cuántos no me muevo por miedo? No hago por pena, porque me van a criticar, porque me van a juzgar, porque me van a señalar. Y sigues en el mismo lugar cuando Dios ya te bendijo y te llenó de milagros. Es la temporada que tienes que glorificar a Dios. ¿Sabes cómo? No tanto levantando las manos, sino moviéndote. Porque dice el texto bíblico que él primero caminó y luego ¿qué hizo? Brincó. Pegó el brinco. De estar acá a estar acá. La gente en su momento lo veía de hombros para abajo. Lo miraba hacia el suelo, pero llegó la temporada donde la gente para verlo tenía que levantar la vista. Ya no tienes que estar en un nivel donde solamente caminas, sino pegas el brinco. Das ese salto cuántico, aspiras a más, sueñas con más, quieres más y no te quedas estancado. Amén. Amén. Mira, el texto bíblico dice que cuando se levantó fue con Pedro y Juan al templo. Yo creo que el milagro de este hombre comenzó cuando él, siendo un hombre paralítico y estando tirado ahí en plena calle,
en su interior decía: yo quiero estar bien para entrar al templo. Yo quiero estar bien para adorar a Dios allá adentro. Yo no quiero estar bien para irme a las cantinas, al mundo, a nadar. No, yo quiero estar bien para ir a la presencia de Dios. Yo creo que el milagro empezó en ese momento. Lo más triste que he visto en todos estos años, personas a quienes Dios levanta, y una vez que Dios los levanta, en lugar de correr a la presencia de Dios, se van a la presencia del mundo. Una vez que son sanados, en lugar de buscar más a Dios, se pierden en el mundo. Si Dios te ha levantado, si Dios te ha bendecido, corre a la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Y cómo entró este hombre al templo? Alabando y glorificando a Dios. Alabando y glorificando a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Alabarlo y glorificar a Dios. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte dos favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón. Mándale el link de esta prédica y dile: comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1, en México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo, y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús: aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa. Que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.